Dicen que los peores secretos no son los del pasado, sino los que aún suceden frente a nuestros ojos. En pleno siglo XXI, en un mundo donde pensamos que todo está vigilado por cámaras, redes sociales y tecnología, creemos ingenuamente que ya nada puede ocultarse. Pero esa es la gran mentira, porque mientras más luces brillan en la superficie, más profundo se esconde la oscuridad. Aún existen desapariciones que hielan la sangre. Jóvenes, recién nacidos, niños que un día estaban entre nosotros, y al siguiente, simplemente dejaron de estarlo. Un misterio que se repite una y otra vez, en diferentes rincones del mundo, como si alguien moviera los hilos desde las sombras. Las autoridades suelen dar explicaciones vagas, los medios apenas lo mencionan unos segundos y las familias quedan solas, atrapadas en un dolor que no se borra jamás. Pero detrás de cada silencio se esconde un secreto más grande, más perturbador. Un secreto que pocos se atreven a contar. Imagina a una madre primeriza en un hospital. Su bebé nace sano, llora fuerte, respira con normalidad. La emoción llena la sala. Los médicos sonríen, la madre llora de felicidad. Por un instante, la vida parece perfecta. Pero entonces, alguien dice con voz tranquila, «Vamos a llevarlo al área neonatal solo para revisarlo», y en cuestión de minutos, todo cambia. Un silencio sepulcral invade la sala. Entran dos médicos más, sus rostros tensos, y uno de ellos pronuncia las palabras que toda madre teme escuchar. Lo sentimos. Su hijo tuvo complicaciones. Esa es la versión oficial. El corazón de la madre se rompe, pero cuando pide ver el cuerpo, cuando suplica sostenerlo al menos una vez más, las excusas comienzan. Aún no está listo el informe. Debe esperar al protocolo. Lo entregaremos más tarde. El tiempo pasa. Y nunca se lo entregan. Se lo niegan con trámites burocráticos, con puertas cerradas, con un lenguaje frío que mata cualquier esperanza. La madre grita, exige, golpea paredes. Pero detrás de esas paredes, nadie sabe qué pasó. Nadie sabe si el bebé realmente murió, o si fue tomado por otras manos. Historias como esta se repiten en clínicas y hospitales, dejando cicatrices invisibles que jamás sanan. Y lo más inquietante, muchas madres, en distintos países, cuentan versiones casi idénticas. Diferentes rostros, diferentes ciudades, pero la misma mentira. Pero no son solo recién nacidos. Jóvenes adolescentes también desaparecen sin dejar rastro. Muchos de ellos vistos por última vez en calles comunes, de camino a la escuela, en parques, o incluso dentro de sus propios barrios. Lo más escalofriante es la similitud. Desapariciones rápidas, testigos que aseguran haber visto vehículos sospechosos, hombres y mujeres con actitud extraña, y luego, el vacío. Como si la tierra los hubiera tragado. Las cámaras de seguridad, que supuestamente vigilan cada esquina, curiosamente, no funcionaban ese día. Los registros policiales se contradicen, los testigos desaparecen o cambian su versión, y las familias, desesperadas, se topan con un muro impenetrable de indiferencia. ¿Casualidad? ¿O alguien se asegura de borrar cada huella? Las cifras oficiales hablan de estadísticas frías, pero detrás de cada número hay un rostro, un nombre, un sueño roto, y lo más perturbador es que en muchos países, cuando las familias exigen respuestas, se encuentran con un mismo patrón. Archivos perdidos, promesas incumplidas, un silencio que parece impuesto desde arriba. ¿Podría ser tráfico de menores? Hay testimonios que aseguran que detrás de muchas desapariciones existen organizaciones clandestinas que comercian con la inocencia. Redes que saben moverse en silencio, que conocen cómo manipular documentos, borrar grabaciones, fabricar informes. Y lo peor, redes que parecen tener protección. Cada vez que una verdad amenaza con salir a la luz, de repente la historia se enfría. Los noticieros cambian de tema. Los investigadores se callan, y todo queda en la penumbra, como si jamás hubiera ocurrido. Hace algunos años, en un hospital de provincia,
una enfermera se atrevió a hablar. Lo hizo en voz baja, temblando, sabiendo que su vida podía estar en peligro. Contó que una noche, mientras hacía su turno, escuchó pasos en el pasillo de neonatología. Vio a dos hombres vestidos de médicos, aunque nunca los había visto antes. Llevaban una cuna cubierta con una manta. No iban hacia la sala de cuidados, sino hacia una salida trasera que casi nadie usaba. Intentó acercarse, pero uno de ellos la detuvo con una mirada que helaba la sangre. Ella preguntó, ¿a dónde lo llevan? El hombre sonrió apenas. Esto no te concierne. Y siguieron caminando, hasta desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente, un bebé oficialmente había muerto. El informe decía, paro respiratorio. La enfermera buscó el cuerpo, el expediente, pero todo había sido borrado. Días después, renunció al hospital y nunca más volvió a hablar en público. Los padres de estos niños son quienes llevan la peor parte. Algunos nunca pierden la esperanza, pegando fotos en postes, caminando kilómetros, tocando puertas que casi siempre se cierran. Otros viven con la duda eterna. ¿Sigue vivo mi hijo? ¿Lo estarán cuidando o sufriendo? ¿Por qué nadie nos escucha? Ese tormento invisible destruye familias enteras. Matrimonios que se rompen, madres que enferman, padres que terminan consumidos por la impotencia. Pero todos coinciden en algo, la sensación de que hay alguien vigilando, como si cada paso que dan estuviera marcado, como si alguien quisiera que guardaran silencio. A veces, pequeños detalles salen a la luz. Un vigilante que asegura haber visto vehículos sin placas en la madrugada. Un registro que aparece misteriosamente en archivos olvidados. Un testigo que confiesa haber visto a un adolescente siendo forzado a subir a una camioneta negra. Pero siempre, esos rumores mueren rápido. Sin pruebas, sin respaldo, como si manos invisibles se encargaran de borrar cada rastro. Y cada vez que una familia se acerca demasiado a la verdad, empiezan las amenazas. Llamadas anónimas en la madrugada, sombras rondando cerca de sus casas, cartas sin firma que dicen, dejen de buscar. Algunos se callan por miedo, otros siguen luchando, aún sabiendo que enfrentan algo mucho más grande que ellos. Lo cierto es que en pleno 2025, mientras todos seguimos nuestra vida normal, miles de familias aún buscan respuestas sobre sus hijos desaparecidos. Y aunque muchos intenten tapar estas historias, las voces de las madres, de los padres y de quienes se niegan a olvidar siguen gritando contra el silencio. La pregunta que queda flotando es aterradora. ¿Cuántos de los niños que oficialmente murieron al nacer siguen vivos en algún lugar, ocultos, privados de su verdadera familia? ¿Y cuántos de los adolescentes desaparecidos terminaron en manos de redes que jamás conoceremos? Nadie tiene una respuesta clara, pero sí sabemos una cosa. Mientras alguien se atreva a contarlas, mientras alguien tenga el valor de no callar, estas historias no morirán. Porque cada niño desaparecido merece ser recordado, y cada familia merece la verdad que durante tanto tiempo les han querido ocultar. ¿Y tú, que estás escuchando ahora? Cuando cierres este video y apagues la luz, piensa bien. ¿Y si cerca de tu ciudad, en el hospital más próximo, o en la calle que caminas todos los días, alguien desapareció esta misma noche sin que nadie lo supiera? Quizá la próxima historia sea mucho más cercana de lo que imaginas.